Pues por ello los invitamos a todas las semanas a estas 2-3 horas, ya casi siempre 3 horas, que tenemos de conversación aquí, de diálogo, mucho diálogo con el chat. Yo sé que algunas personas dicen, no, tú deberías hacer un programa donde tú hablas y echas tu rollo y no hagas caso al chat. Pues no puedo, no lo hacía ni en la radio. Luego en la radio nos pasábamos también una hora respondiendo comentarios de la gente hace muchísimos años, cuando Mario Méndez Acosta y Mónica Lavín y un servidor hacíamos un programa que tuvo su relevancia, que fue muy interesante, y que me acordé mucho de él hoy porque murió Ricardo Rocha, un periodista mexicano muy relevante, muy honesto, muy decente, que en un momento dado tenía algo que ver con la XCW, y me llamaron alguna vez a hacer una columna de 5 minutos todos los días, de lunes a viernes, por primera vez en la radio mexicana. Y entonces yo iba y grababa, o sea, en la radio a nivel nacional. Yo había hecho radio en radios locales. Entonces yo iba y grababa 5 pequeñas cápsulas de ciencia todas las semanas en la XCW, y me sentía bien importantísimo. Años después me invitó a ser asesor de ciencia en un programa que tenía, que se llamaba, creo que Tercer Milenio. Tiene nada que ver con el Milenio 3 de Iker Jiménez, por supuesto, y ahí yo asesoraba la precisión, pues, de la información científica que se ofrecía. Eran años en que no había internet, quiero recordaros. Esto fue en 1983, 84, 85, porque el programa terminó cuando precisamente se produjo el terremoto de 1985. El edificio donde Canal 8 tenía sus oficinas y donde estaba todo el material, las oficinas de este programa y sus cintas, que quién sabe dónde quedaron, pues quedaron bajo los escombros. Ese fue uno de los edificios que cayó durante el sismo. Ahí, bueno, terminó el programa. Y años después, casi 10 años después, en 1994, por allí, 95, Ricardo Rocha nos invitó a hacer un programa, primero en la XQ y en la XW, cuando él era presidente de Televisa Radio, y nos dejó hacer lo que quisimos durante 2 años y medio. Esto lo quiero recalcar porque yo, trabajando en Televisa, sueno rarísimo, ¿no? Yo iba a los programas de Nino Canún, sí, iba yo como el chico malo y el provocador y esto, pero no, Ricardo Rocha nos dejó hacer lo que queríamos, y yo no sabía hasta qué punto esto era relevante, hasta que un día entraba yo llegaba unos minutos antes que Mario y Mónica, porque yo ordenaba los cables informativos y seleccionaba los que íbamos a dar como noticias de ciencia ese día. El programa era de lunes a viernes, 2 horas de ciencia. Y venía yo entrando y me ve Rocha y me dice, Mauricio, ven acá, ¿qué hiciste? Y yo dije, uy, Dios mío, ¿qué hice ahora? Mauricio, ven acá, ¿qué pasó? No me dijo qué hiciste, me dijo, ¿qué pasó? Yo dije, ¿qué hice ahora? Porque seguro hice algo, siempre estaba yo haciendo algo, siempre me pasó la vida haciendo algo. Le digo, no sé, ¿qué pasó de qué? Sé nada, que es martes, y esta mañana no me han llamado del arzobispado pidiendo que cancele el programa, pidiendo la cabeza de ustedes 3. Lo que pasaba era lo siguiente: en las homilías de los domingos del cardenal y arzobispo Rivera Carrera, por cierto, un encubridor de pederastas, hasta donde sabemos, hasta donde han podido demostrar los periodistas que han cubierto esto, Norberto Rivera Carrera daba la homilía en la catedral de la Ciudad de México, y siempre decía alguna tontería relacionada con la ciencia, o hablaba del aborto, o hablaba de la homosexualidad, o hablaba de temas de los que no tenía idea, pero lo hacía de manera torpe y salvaje. Entonces nosotros lo comentábamos los lunes. Los lunes comentábamos la homilía, la parte de la homilía que era fácticamente rechazable o comentable del cardenal y arzobispo Rivera Carrera, y esto lo hacíamos el lunes a las 4 o 5 de la tarde, y el martes en la mañana le llamaban el arzobispo de Rocha, oye, tienes que callar a esos desgraciados, y Rocha les daba capotazo, ¿no? Entonces me estaba reclamando ese día Ricardo Rocha, ¿por qué no me llamaron hoy del arzobispado? ¿Qué pasó ayer? Entonces le tuve que explicar, no, mire, es que Rivera Carrera está de visita en Roma, fue una visita con el Papa, y entonces el domingo no hubo homilía, por lo tanto ayer no hablamos de la homilía, y por lo tanto hoy no te han molestado. Y decía, bueno, ya estaba yo preocupado porque ya me acostumbré a que todos los martes me pidan tu cabeza. Esos son los recuerdos que tengo. Ricardo me llevó luego en otras ocasiones como coentrevistador, como co-conductor, pero bueno, siempre yo
un poco fuera como un pez fuera del agua en Televisa, ¿no? Además tuve grandes amigos. Entonces este es un recuerdo que quería yo hacer de Ricardo Rocha, de este periodista muy relevante en México. Por cierto, era amigo de un primo mío, pero eso nunca influyó en nuestras relaciones.